de amor que se esfuerza y persevera y se une. También estamos en un tiempo de alumbramientos, de nacimientos, de embarazos también. Y todo esto me llevaba a meditar en la temporada en la que estamos viviendo. Y Dios puso este mensaje, y el título de este mensaje, casi siempre uno termina de hacer el mensaje y luego se quiebra la cabeza para ponerle nombre. Aquí fue al revés. Aquí me llegó primero el mensaje, el título, y ya luego todo lo demás. Y el título de este mensaje se llama Nacidos para ayudar y consolar. Nacidos para ayudar y consolar. Cada uno de nosotros ha nacido para ayudar y consolar. Y hablo del nuevo nacimiento. Hablo de nacer de nuevo, amén. Como dice Primera de Juan, no los que fuimos engendrados solamente de voluntad de carne y de sangre, sino por la voluntad de Dios. Los que hemos creído, los que hemos confesado que Jesucristo es nuestro Señor, los que tenemos el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y hablo de ti, de mí y de cada uno de nosotros. Regresa a ver que está a un lado de ti. Él también fue nacido para consolar y para ayudar y consolar. Nuestro pastor nos ha enseñado un principio: no podemos dar lo que no tenemos. Aunque se quiera, luego no se puede dar lo que no se tiene. Pero tú tienes ayuda de Dios, tú tienes consuelo de Dios. ¿Alguno de ustedes Dios lo ha ayudado? Él es el ayudador. ¿Alguno de ustedes ha sido consolado? Él es el consolador. Y tú has sido hecho por Dios un agente de cambio, alguien que puede ayudar y puede consolar a otros. Amén. ¿Qué te pido? Que te pongas de pie, por favor, en esta mañana. Y que recordemos la obra que Dios ha hecho en nuestras vidas. Que recordemos lo que Dios, a través de su Espíritu Santo, ha puesto en nosotros. Yo sé que algunos de ustedes están embarazados de propósitos de Dios. Algunos de ustedes están a punto de alumbrar, están a punto de dar a luz una acción, una obra, de acuerdo a su propósito, conforme a su llamado, según su diseño. Algunos de ustedes los veo ya encaminados y perfilándose a su ministerio, a una etapa de su vida productiva. Y no solamente hablo en lo laboral, en lo natural, sino en lo espiritual también. Pasamos de ser consumidores a gente que produce, que da, que oferta, que sirve, porque amamos a Dios. Amén. Con esta canción te invito a cantarla con nosotros, que tú puedas llevar tu corazón delante de Dios, que le puedas decir a tu alma: alma mía, bendice a tu Dios y agradece la obra que Él ha hecho en ti. Vamos, iglesia. Cristo, yo te amo. Si tú eres uno que ha nacido de nuevo, Cristo, yo te amo, que ama a Jesucristo su Señor con todo su corazón, su alma y sus fuerzas, no hay nadie como tú. levanta tus manos y adora a Dios y declara con estas palabras: Jesús, que has nacido para ayudar y has nacido para consolar en su nombre. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. Te adoramos, amado Rey. No hay nadie como tú. Jesús, Te amamos, te adoramos. y no sé dónde estuviera. Gracias, gracias. Si yo a ti no te tuviera, Te tenemos a ti, esperanza de si gloria. no hubiera conocido, Te conocemos, Señor. al Dios que me ama. Hemos experimentado tu amor. Y no sé dónde estuviera, Oh, tu amor nos si yo a envuelve. ti no te tuviera.
eso yo te amo. Vamos, iglesia, alza tu voz. Tu amor hacia Él no depende de tus circunstancias. Nuestro amor hacia Él depende de quién es Él. Y Él es bueno. Todo el tiempo Él es bueno. Hoy estás debajo de la sombra del Omnipotente. Hoy tienes al dador de vida. Hoy conoces aquel que te sostiene. Hoy conoces su amor. Gracias, gracias, gracias. Vamos, dile con tus propias palabras: gracias, Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias, Señor. Estoy en ti. En ti estoy completo. En ti estoy pleno. Tú me satisfaces, Señor. Sacias mi vida. No tengo necesidad de nada más. Si te tengo a ti, lo tengo todo, Señor. Si tú lo tienes a Él, agradece su presencia en tu vida. Si tú estás en Él, agradece que Él sostiene tu vida. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Cristo en nosotros, vida y vida en abundancia. Respira profundo y respetuosamente, con mucho amor, regresa a ver al que está a un lado de ti. Extiende tu mano, salúdalo, abrázalo, dale un apretón de mano. Dile: me encanta estar en esta casa, me encanta adorar a Dios contigo. Qué bueno que hoy te tengo de vecino. Qué bueno que hoy te sentaste junto a mí. ¿Ya vieron hacia atrás? Los que están adelante, miren cuántos son. Gente con hambre y necesidad de Dios. Gente que reconoce que este es el lugar en el que nos podemos reunir, vernos, ministrar unos a otros con el amor que hemos recibido de Dios. ¿Puedes tomar tu lugar, iglesia? Casi que le seguimos así, ¿verdad? Toda esta semana, mientras escribía y hacía notas, brincaba de una libreta a otra. Ayer por la tarde estaba haciendo mi bosquejo, y cuando vi que llevaba 8 hojas dije: no, esto no va a terminar bien. Así es que decidí ponerle una pausa y decirle: Señor, yo sé qué es lo que quiero decirles, pero yo sé que tú también quieres hablarles. Y yo sé que Dios tiene para ustedes esa palabra específica. Mateo 18, del 18 al 20, nos invita a perdonarnos, a tomar acuerdos, a buscarnos en medio de la dificultad y en medio de los problemas. A veces los problemas son externos, vienen de afuera, y otras veces internos, de nuestro ser. Pero ya sea que el conflicto esté en nosotros o el conflicto llegue a nosotros de manera externa, las personas que están junto a ti, tu familia, tu esposo, tus hijos, tus compañeros de ministerio, tus hermanos dentro de la congregación, tus amigos del grupo Conexión, son los primeros en darse cuenta que las cosas no van bien. Y uno les pregunta: ¿qué tienes? ¿Y qué decimos? Nada, estoy bien. Pero su actitud no es la correcta. Y el Señor nos dice en este contexto, en Mateo 18, del 18 al 20: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra
será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo, si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Dios está en medio del acuerdo, no del conflicto, no de la división, no de la separación, del acuerdo, en medio de la unidad. Por eso cuando cantamos es una manera de armonizarnos y de unirnos bajo una misma voz. Por eso ahorita que le decíamos a Dios juntos como un solo hombre, Cristo, yo te amo, es esta idea de ser uno. Y en la Biblia hay muchas historias, pero hoy vamos a poner nuestros ojos en tres de ellas, en tres hombres que nacieron para ayudar y consolar a su generación, que tuvieron que pasar por encima de obstáculos, que tuvieron que atravesar dificultades, que tuvieron que enfrentar enemigos para poder cumplir su propósito, porque vivieron de acuerdo a su llamado, conforme al diseño que Dios había establecido para ellos. Hablo de Zorobabel, hablo de Esdras y hablo de Nehemías. Tú puedes leer el libro de Esdras y Nehemías, que son uno solo, y ahí se mencionan en los primeros capítulos de Esdras la historia de Zorobabel, y después se vuelve a repetir un par de veces en el libro de Esdras y de Nehemías. Esos tres hombres hoy nos van a enseñar cómo nuestra vida y nuestra actitud puede hacer la diferencia. Y detrás de ti, hombres y mujeres, familias enteras, pueden levantarse, encontrar propósito, destino eterno y activarse en el llamado de Dios y recibir gracia y unción, autoridad, y ver juntos las maravillas de Dios. Por eso el Señor nos dice, donde dos o tres se reúnen en mi nombre para ponerse de acuerdo, para atar y desatar, ahí estoy yo en medio de ellos. Y yo creo que esta temporada de nuestras vidas es para ponernos de acuerdo, es para perdonar la ofensa, es para pasar por encima de la dificultad, para atravesar el problema en el nombre de Jesús, a fin de ver la presencia de Dios manifestarse en nuestra ciudad. Amén. Tal como nos enseña el Salmo 133, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Porque no basta estar juntos, hay que estar armonizados. Y David habla de Moisés y Aarón, estos hermanos de carne y de sangre, pero unidos por un propósito mayor que sus propias vidas: liderar una nación, liberar a un pueblo de la esclavitud. Y las cosas no empezaron bien entre Aarón y Moisés, pero por instrucción de Dios, Moisés regresa, perdona a su hermano Aarón, lo unge como sumo sacerdote sobre el pueblo de Israel para que interviniera y representara la voluntad de Dios en medio de la nación. Es ahí donde desciende la presencia de Dios, donde hay acuerdos, donde se perdona la ofensa. Porque no buscamos nuestra felicidad, no buscamos nuestro bienestar solamente de manera egoísta. Buscamos nuestro bienestar, buscamos nuestra felicidad y nuestra prosperidad. Y tú vas a prosperar tanto como prospera el hermano que está junto a ti. Entonces hay que animarnos unos a otros, hay que soportarnos unos a otros, dice el apóstol Pablo. Aún a los difíciles en la fe hay que soportarlos. Aún aquellos difíciles de tratar hay que amarlos. No dice que lo hagas compadre o comadre, dice que lo soportes. Y yo creo que sí podemos, en el nombre de Jesús, con el amor de Dios. Porque todos tenemos que avanzar y caminar. Te decía que hace unas semanas todo esto daba vueltas en mi cabeza y en mi corazón, y me llegó una frase de Henry Ford. Muchos lo admiran y usan su vida para ver el camino que sigue un hombre que prospera, un camino de éxito.
La verdad es que los que hemos leído la vida de Henry Ford, hubo muchos tropiezos, hubo muchas caídas, hubo muchos fracasos. Y al final de sus días, Henry Ford escribió esta frase: llegar juntos es el principio solamente. Permanecer juntos, ese es el progreso. Pero trabajar juntos es el verdadero éxito. No podemos solos. El enemigo nos ha vendido la idea de que es mejor solo que mal acompañado. Pero solo no vamos a llegar lejos. Tal vez llegues rápido, pero no vas a llegar lejos. Nos necesitamos unos a otros. Los dones, los talentos, las habilidades, aún ese carácter tan difícil, sirve para trabajar en el tuyo. Sirve para que Cristo se ensanche y crezca dentro de nosotros. Amén. Mejor son dos que uno. Amén. ¿Y quién es tu compañero de viaje? Para algunos su esposo, su esposa. Para algunos otro matrimonio. Algunos tenemos amigos que nos desafían y nos ayudan a crecer en nuestra fe. Zorobabel, Esdras y Nehemías tuvieron que elegir quién iba a estar cerca de ellos, porque el hombre, nuestro corazón es altamente influenciable. ¿Sabías eso? Tienes que escuchar la predicación del jueves. ¿Quién está dirigiendo tu vida? ¿Qué voz estás escuchando? Las voces que oímos. Y si tú quieres ser una persona que ayuda a otros y que consuela a otros, es muy importante ver quién es el que te acompaña y quién es el que influye en tu corazón y quién es el que está contigo. El primer hombre al que vamos a echar un vistazo es Zorobabel. Vamos a hablar de Zorobabel. Antes quiero compartir contigo este pasaje de 1 Corintios 15:58 para hablar de nuestro esfuerzo y de nuestro trabajo, que no es una opción. Así que, hermanos míos amados, estad firmes, sean constantes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y esto es para todos, para los nuevos en la fe, para los que van comenzando y para los que ya llevan un camino recorrido. Para cada uno de nosotros tenemos que estar firmes y ser constantes. Y no basta, hay que crecer en la obra del Señor siempre, porque nuestro trabajo, nuestro esfuerzo no es en vano. Ahora, ya no veas al que está a un lado de ti, ve al que está detrás de ti. Quédate un poco y dile al que está detrás de ti, dile: te necesito. Dile: mantente firme, sé constante, crece en la obra del Señor. Vamos, dile al que está a un lado de ti, busca a alguien, desafíalo, dile: mantente firme, sé constante, crece en la obra del Señor. Dile: te necesito. Necesito que seas más esforzado, necesito que seas más valiente. Amén. Zorobabel fue un joven que nació en Babilonia. De hecho, su nombre es muy extraño. Por si tú estás buscando qué nombre ponerle a tu hijo, pues no sé si quieras ponerle Zorobabel. Zorobabel significa nacido en Babilonia o plantado en Babilonia. Eso significa Zorobabel, como un recordatorio de lo que era su vida. Zorobabel, sus padres de Zorobabel fueron llevados cautivos a Babilonia, y Zorobabel nació en Babilonia. Y cuando su madre se alivia, cuando su madre lo da a luz, le dijeron: ¿cómo le ponemos a este bebé? ¿Le pondremos como su padre? ¿Le pondremos como su abuelo? ¿Le pondremos como...? Y a alguien se le ocurrió y le dijeron: pues si nació en Babilonia, póngale Zorobabel, nacido en Babilonia o sembrado en Babilonia. Y dijeron: wow, qué buena idea. Algunos se deberían de llamar nacidos en Sigua, o nacidos en el DF, o nacidos en Oaxaca, nacidos... Es como si llevara en el nombre
su razón de ser y su propósito. Ahora, Zorobabel nació en Babilonia, pero ¿qué crees? No era de Babilonia. Así como tú y yo estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Somos llamados fuera. Eso significa iglesia, eclesia, llamados fuera. En algún tiempo la iglesia primitiva usaba el símbolo del delfín en las tumbas de los cristianos del primer siglo, en la iglesia primitiva, porque era un recordatorio de que así como el delfín nace en el mar, vive en el mar, se reproduce en el mar y muere en el mar, no puede respirar agua, tiene pulmones, es un mamífero, tiene que subir, romper el agua, salir y tomar oxígeno, lo que para ellos pudiera ser su cielo, para volver a sumergirse en un mundo donde viven, pero que no pertenecen ahí. Así como tú y como yo, estamos aquí, vivimos aquí, aquí nos casamos, pero tenemos otra nacionalidad, tenemos otra nación que nos espera, hay otro lugar al que vamos, y ahí está nuestra identidad. Ahora, Zorobabel es llamado por Dios para responder una oración. Y yo declaro y profetizo que aquí entre nosotros hay mucho Zorobabel. En el libro de Jeremías 25 se da la profecía. El profeta Jeremías profetiza y declara que viene un tiempo de quebranto sobre la nación de Israel, que viene un tiempo de cautividad, de cautiverio, serían llevados. Pero el Señor en su misericordia pone un lapso de tiempo, 70 años. Si quieren, vamos allá. Jeremías 25:10 dice: quitaré de ustedes la risa y las canciones alegres. No se oirán más las voces felices de los novios ni de las novias. Las piedras de molino se callarán y las luces de la casa se apagarán. Toda la tierra se convertirá en una desolada tierra baldía. Israel y las naciones vecinas servirán al rey de Babilonia por 70 años. Entonces, después que hayan pasado los 70 años de cautiverio, castigaré al rey de Babilonia y a su pueblo por sus pecados, dice el Señor. Haré del país de los babilonios una tierra baldía para siempre. Y en la historia, aquí, pasados 70 años, hay un hombre que creció en otra nación, otro Zorobabel, pero este se llamaba Daniel. Y Daniel entiende que hay un deseo en el corazón de Dios por restaurar a la nación. Fíjate lo que dice Jeremías 29. De ahí la importancia, iglesia, de meditar en la palabra y de leer la palabra. Yo de verdad te desafío a que leas Esdras y Nehemías en esta semana. Dios te va a hablar. Jeremías 29, versículo 10. Esto dice el Señor: ustedes permanecerán en Babilonia durante 70 años, pero luego vendré y cumpliré todas las cosas buenas que les prometí y los llevaré de regreso a casa. O sea que esta situación que estás viviendo no es para siempre. Esta estrechez económica no es para siempre. Estos conflictos familiares no son para siempre. Estos problemas en el matrimonio no son para siempre. En el corazón de Dios, en la voluntad de Dios, hay cosas buenas esperando por ti. Jeremías declara y dice: yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, yo tengo buenos planes. Dice el verso 11: pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Amén. En esos días, cuando oren, los escucharé. Aleluya. Yo declaro y profetizo que esos días están por venir. Algunos de ustedes han experimentado ese cielo de bronce cerrado por encima de nosotros. No soy el único que a veces siente que ora y las oraciones no cruzan el techo, que se caen como plomo al suelo. Quiero empezar a orar y me acuerdo de que viene el pago hay que resolver aquello, esta situación.
Me aparto, me llevo mi TCD, quiero empezar a hacer mi TCD, y lo que hago es empiezo a escribir cuentas y ver cuánto ingresa y cuánto gasto y cuánto me queda, y porque son cosas que traemos aquí. La verdad es que las malas decisiones nos han llevado cautivos y estamos en estrechez. Si tú sigues los mensajes, Dios nos ha estado hablando a través de nuestro pastor la importancia de renovar nuestra mente, de hacer cambios, de dar fruto, de podar, quitar ciertas cosas, incluso personas que nos han llevado a vivir en ese tiempo de aflicción y de quebranto. Pero en el corazón de Dios está la promesa de que esos días terminarán y seremos oídos. Dice el verso 13: y me buscarán de todo corazón, podrán encontrarme. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Sí, me encontrarán, dice el Señor. Pondré fin a su cautiverio y restableceré su bienestar. Los reuniré de todas las naciones de donde envié y los llevaré a casa de regreso a su propia tierra. Wow, qué hermoso. Todos juntos, todos nos vamos a mover como un solo hombre. Ahora Daniel está intercediendo y Daniel está viendo su reloj y ve el calendario y dice: Señor, ya es tiempo, ven y restablece tu voluntad, ven y llévanos de regreso a casa. Queremos volver a cantar, queremos volver a celebrar tu presencia, queremos reconstruir el templo que fue destruido. Hay hombres y mujeres que han estado orando por un avivamiento. Hay mujeres que lloran delante de Dios para que sus hijos se levanten y vivan para el Señor. Hay mujeres que han estado orando por sus esposos porque quieren verlos caminando en el propósito de Dios para su vida. Y así como Dios respondió a través de Zorobabel, tú, querido hermano, tú, querida hermana, serás la respuesta de Dios a esas oraciones. ¿No es hermoso? Dios te va a usar para traer libertad. Dios te va a usar. Ahora, cuando leemos de Zorobabel, es necesario también regresar a ver los ministerios del profeta Ageo, de Zacarías y de Malaquías. ¿Qué te digo con esto? Que no es solamente un hombre, son familias, son otras personas que se levantan al mismo tiempo. Mientras hay uno que lidera, hay uno que ora. Mientras hay uno que intercede, hay otro que enseña. Mientras hay uno que enseña, hay otro que está construyendo en lo físico y en lo natural. Están pegando tabiques, otros están leyendo la palabra de Dios, otros están cantando. Hay un corito, de pequeño lo escuchaba: unos oraban, otros cantaban, pero todos alababan al Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Y habla de que todos estaban sirviendo al Señor. Ahora Zorobabel enfrenta un desafío. Zorobabel regresa a Jerusalén, trae riquezas, trae materiales de construcción, buenos materiales de construcción, trae cedro, traen robles, traen piedras de la cantera, traen oro, traen plata. Ellos van a levantar el templo de Dios. Pero ¿qué crees? Siempre para los nacidos en Babilonia hay una tendencia, hay una lucha que tú y yo enfrentamos. Es lo que vemos, es lo que desea nuestra alma, es lo que escucha nuestros oídos, lo que termina seduciendo nuestro corazón y desviándonos de nuestro propósito. Zacarías capítulo 4 versículos 6 y 7 dice: entonces me dijo, el Señor dice a Zorobabel: no es por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Nada impedirá el camino de Zorobabel, ni siquiera una montaña gigantesca, pues se convertirá en llanura delante de él. Y cuando Zorobabel coloque la última piedra del templo en su lugar, la gente gritará: Dios lo bendiga, Dios lo bendiga. Amén. Zorobabel empezó a trabajar muy entusiasmado. Empezaron a reconstruir el templo, pero el profeta Ageo toca a la puerta de la nación
y les dice: es para ustedes tiempo de habitar en casas artesonadas o lujosas, mientras que la casa de Dios sigue en ruinas. ¿Sabes qué pasó? Y es ahí donde tú y yo nos identificamos con Zorobabel. Zorobabel tenía un propósito, Zorobabel tenía una misión. Zorobabel había sido plantado en Babilonia, pero desarraigado de ahí y sembrado en otro reino, en un reino espiritual, por así decirlo, Jerusalén, para que volviera a levantar las ruinas. Pero la gente dijo: no, mira, mejor hay que hacernos una casita para nosotros. Hay que acomodarnos, hay que vivir bien, hay que buscar estar bien, hay que buscar estar cómodos, hay que buscar estar felices, hay que complacernos a nosotros mismos. Y lo que Dios les había dado para edificar la casa de Dios, lo empezaron a usar para edificar su propia casa, de acuerdo a sus deseos, conforme a sus anhelos. Como nos ha pasado a algunos de nosotros en ese tiempo de bondad, de bonanza, de prosperidad. Tomamos de lo que Dios nos da, no para ayudar y bendecir a otros, para complacernos a nosotros mismos. Hay una lucha, querido. Por eso el Señor nos dice: son del mundo, pero el mundo los aborrece. Están en el mundo, pero el mundo los odia. Tristemente, aun cuando el mundo nos escupe en la cara, aun cuando el mundo nos aborrece, aun cuando el mundo nos odia, nosotros terminamos amando al mundo y lo que hay en él. Es esa lucha interna porque se establezca la voluntad de Dios en nuestras vidas. Juan 15:9 dice: si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos, pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo los elegí para que salieran del mundo, por eso el mundo los odia. Y sin embargo, ¿qué crees? Ahí andamos nosotros coqueteando con el mundo. Ahora voy a ti, dice Jesús, orando por sus discípulos. Mientras estuve con ellos en este mundo, les dije muchas cosas para que estuvieran llenos de mi alegría. Les he dado tu palabra y el mundo los odia porque ellos no pertenecen al mundo, así como yo tampoco pertenezco al mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Al igual que yo, ellos no pertenecen a este mundo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Estás convencido de eso? Que tú no perteneces a este mundo, que el mundo no te ama, que el mundo te rechaza, que el mundo te desprecia. ¿Y por qué queremos amarlo? Ay, es que Dios dice: de tal manera amó Dios el mundo, pues yo también voy a amar. La mejor forma de amar al mundo es amar a Dios. La mejor manera de servir al mundo es servir a Dios, porque Él alinea nuestro corazón, Él purifica nuestras intenciones, Él descubre nuestro corazón y Él sabe por qué es que quieres ir a la casa del compadre. No quieres ir a la casa del compadre para predicarle el evangelio, ese es tu argumento y esa es tu imaginación. Quieres ir a la casa del compadre porque él tiene las chelas frías en el refri, y mientras pues tú le predicas, destapan una, destapan otra. ¿Se acuerda de aquella botella que tú le regalaste y dice: oye compadre, fíjate que una no es ninguna? Ese es el deseo de nuestro corazón. Fíjate lo que dice Santiago 4:4 en la NTV: adúlteros. Así dice, y tiene énfasis. Adúlteros, ¿no se dan cuenta que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Lo repito: si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Wow. Zorobabel tuvo que morir en su corazón, escuchar la voz de Dios, recibir la corrección, la disciplina como a hijo amado. Apunta a Primera de Juan, capítulo 2, versículo del 15 al 17. Nos dice que son las cosas que pueden distraer nuestro corazón, que pueden desviar nuestro corazón. No ames al mundo ni las cosas que en él hay.
El deseo de los ojos, el deseo de la carne, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ese permanece para siempre. Amado, como Zorobabel, tú y yo fuimos llamados para ser plantados en la eternidad. Tú y yo fuimos llamados no para edificar nuestras propias casas, no para pastorear nuestros vientres, no para cumplir nuestros antojos y apetitos, sino para establecer el templo. Y no hablo de un lugar físico, hablo del lugar en el que la presencia de Dios habita. Tu vida misma. Por eso en Ageo capítulo 1 versículo del 2 al 5, lo leemos en la traducción Palabra de Dios para Todos. El Señor Todopoderoso dice: este pueblo anda diciendo que todavía no es el momento de reconstruir el templo del Señor. Pero el Señor dijo también por medio del profeta Ageo: pero si es el momento para que ustedes vivan en casas finamente terminadas, mientras que esta casa está en ruinas. Ahora pues, dice el Señor Todopoderoso, piensen bien lo que están haciendo. Yo te quiero desafiar, invitar a que pienses qué estás haciendo. Algunos dicen: es que todavía no es tiempo de tomar el discipulado, porque todavía no es tiempo de que yo sirva en la iglesia, estoy chiquito, voy empezando a dar mis pasitos. Algunos dicen: no, todavía no es tiempo de que yo me comprometa y me case, estoy joven, quiero vivir mi vida. No, todavía no es tiempo de comprometerme con la iglesia, porque si yo voy a hacer algo, quiero hacerlo bien. Si yo voy a servir a la iglesia, quiero servir como nadie sirve. Pero como no estoy convencido, como no estoy muy seguro, todavía no es tiempo. Yo te digo: levántate, ya es el tiempo, es el momento. Ageo 1 del 12 al 14 en la Nueva Traducción Viviente. El desafío más grande de Zorobabel fue la apatía, la indiferencia. Entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, y Yeshua, hijo de Josadac, el sumo sacerdote, y todo el remanente del pueblo de Dios comenzaron a obedecer el mensaje del Señor su Dios. Cuando oyeron las palabras del profeta Ageo, a quien el Señor su Dios había enviado, el pueblo temió al Señor. Luego Ageo, el mensajero del Señor, dio al pueblo el siguiente mensaje del Señor: yo estoy con ustedes, dice el Señor. Entonces el Señor despertó el entusiasmo de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y de Yeshua, hijo de Josadac, el sumo sacerdote, y todo el remanente del pueblo de Dios comenzaron a trabajar en la casa de Dios, el Señor de los ejércitos celestiales. Amado, yo sé, creo, veo que algunos de ustedes están recibiendo la palabra que Dios ha estado sembrando en sus corazones. Algunos de ustedes, con un poco de vergüenza, reconocemos cuando nos hemos equivocado y las decisiones que hemos tomado, y cuando escuchamos la predicación o el mensaje, o cuando tú estás haciendo tu TCD y la palabra te confronta, o cuando tú estás leyendo y la palabra te golpea. Algunos de nosotros nos agüitamos porque reconocemos que nos hemos desviado, que se ha desviado nuestro corazón. Pero ¿sabes? El Señor viene con su amor, y sus palabras, que son espíritu y que dan vida, son sopladas dentro de nosotros y provocan este entusiasmo para trabajar en la obra. Este entusiasmo, algunos de ustedes recibieron ese aliento, ese entusiasmo, ese ánimo, y se inscribieron en el discipulado. Y conforme fueron pasando las semanas, fueron pasando los días, qué difícil es pararme temprano, venir una hora antes, a hacer tarea, descargar la clase, ver el video, subirla, y estás luchando. Esfuérzate, termina, sigue adelante. El Señor pone en ti el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Hay una hermosa recompensa para Zorobabel por ser esforzado y valiente, por admitir su error y reconocer su culpa. Y él terminó doblando las manitas, como decimos, terminó cediendo e hizo todo lo que los demás hacían.
Pero cuando él vuelve su corazón a Dios, cuando él busca a Dios, cuando él recibe la palabra con gozo y alegría, cuando él experimenta este entusiasmo, viene el cumplimiento de una palabra profética para la vida de Jeremías, de Zorobabel. Jeremías 22-24. Hay un ancestro de Zorobabel, se llama Joaquín, fue rey de Judá. Tan cierto como que yo vivo, dice el Señor, te abandonaré, Joaquín. Qué difícil ha de ser recibir una palabra así de parte de Dios. No dice estaré contigo, dice te abandonaré. Joaquín fue un rey perverso. Fue un rey que cuando recibía el mensaje de Dios de arrepentimiento, de corrección, ¿sabes qué hacía Joaquín? Mandaba matar al profeta. Callaba la voz de Dios. No dejaba que la voz de Dios persuadiera su corazón, entrara a su mente, provocara un cambio, una transformación. Y tanto rechazó Joaquín la voz de Dios, que Dios dice: te abandonaré, Joaquín, hijo de Joacim, rey de Judá, aunque fueras el anillo, con mi sello oficial en mi mano derecha, lo arrancaría. Y sabes, así fue. Joaquín fue arrancado del trono. Ahora, aquí hay un problema, porque Joaquín es la línea de sangre de David. ¿Y tú sabes de dónde nacería el Mesías? De David. Ahora, fíjate lo que dice Ageo 2:23. Pero cuando esto suceda, dice el Señor de los ejércitos celestiales, te honraré, Zorobabel, hijo de Salatiel, mi siervo. Cuando tú vuelvas tu corazón, cuando tú abraces mi llamado, cuando tú recibas mi palabra con gozo, cuando dejes que mi palabra profundamente entre a tu ser y cambie tu manera de pensar, te exhorte, te corrija, te redarguya, te instruya, te prepare para toda buena obra, como dice segunda de Timoteo 3:16. En ese momento te honraré. ¿Cuántos quieren ser honrados por Dios? Te honraré con mi favor, hijo de Salatiel, mi siervo. Te haré como anillo con mi sello oficial, dice el Señor, porque te he escogido. Yo, el Señor de los ejércitos celestiales, he hablado. Yo declaro y profetizo que al igual que Zorobabel, tu determinación a sembrarte en la voluntad de Dios y de no amar al mundo, no solo te acerca a Dios, no solo te llena de entusiasmo para seguir avanzando en la obra que te encomendó, sino que asegura para tus descendencia un legado de promesas cumplidas y de favor de Dios sobre cada uno de ellos. No es en vano esforzarte en la obra del Señor. No es en vano. Hay cosas que no suceden, no porque no le estés pidiendo a Dios lo suficiente, porque no puede hacer equipo contigo, porque tu corazón está desviado. Y falta hablar de Esdras y de Nehemías, pero eso será en otra ocasión. Solamente quiero rescatar algo del ministerio de Esdras, hablarte de un común denominador en la vida de Esdras, porque Esdras fue un escriba, un erudito en la palabra de Dios. Esdras fue educado para que conociera la palabra, para que supiera lo que la palabra de Dios dice y enseña, para que la pudiera traducir a diferentes lenguas, para que pudiera traducirla incluso al caldeo, al lenguaje de los babilonios. Y Esdras fue una persona con mucha autoridad, con mucha gracia, fue un funcionario del rey. Esdras entra en la historia como alguien que está cerca del rey, al que el rey llama y le asigna esta tarea de ir a Jerusalén. Sale de Babilonia, otro que sale de Babilonia, emprende un viaje, lleva con él recursos, trae un ejército acompañándolo para que Dios lo resguarde. El rey le escribe cartas, cuenta con el favor del rey.
Y Esdras viene y se encuentra con un templo que fue levantado finalmente por Zorobabel, pero con personas desconectadas de Dios, llenas de religiosidad, llenas de tradiciones y de costumbres. ¿Sabes qué pasó? La clase sacerdotal, los hombres de Dios, los que tenían que ministrar al pueblo, estaban más perdidos que el diablo. Habían tomado para sí mujeres de otras naciones, desobedeciendo lo que decía Deuteronomio con respecto a la voluntad de Dios sobre ese tema. ¿Y sabes cuál fue la decisión religiosa de estos hombres desconectados de Dios? Su solución fue correr a esas mujeres, mandarlas no sé dónde con todo y hijos. Así resolvieron, así lo arreglaron. Ellos dijeron, bueno, a ver, pues sí, me equivoqué al tomar esta decisión, estuvo mal, pero quiero arreglar las cosas. Y agarraron a sus esposas con sus hijos y ¡pah!, les dieron una patada. Qué gran solución. Eso nos recuerda que la religión no ayuda en nada y no resuelve ningún problema, todo lo empeora. ¿Y sabes quiénes son los más lastimados por la religiosidad? Las familias. Esdras llegó y se encontró con un ambiente así religioso, ritualista, ceremonial, pero vacío de pasión y de amor por Dios. Ahora, Esdras fue llamado por el rey por todas sus habilidades que tenía y conocimiento y gracia, pero fue escogido por Dios. Ayúdame poniendo Esdras 7:10, por estas características de Esdras. Porque algunos pensamos que Dios nos va a llamar por ser guapos, que Dios nos va a llamar porque pues sabemos mucha Biblia. Uy, yo sé mucha Biblia, yo he leído 5,000 veces, como dice mi esposa, la Biblia. Pero Esdras no fue escogido por ser un cabezón lleno de conocimiento, porque la información no transforma. Di conmigo, la información no transforma. Algunos tenemos mucha información, pero pocas experiencias del amor de Dios. Eso es lo que transforma. Sabemos mucho, pero hemos experimentado muy poco. Pero Esdras tenía estas características. Dice, así fue porque Esdras había decidido estudiar y obedecer la ley del Señor y enseñar sus decretos y ordenanzas al pueblo de Israel. ¿Qué es lo que hacía diferente a Esdras de todos los demás religiosos que sabían la Biblia? Esdras la estudiaba, pero la obedecía y luego la enseñaba. ¿Sabes? Zihuatanejo de Azueta, el estado de Guerrero, México entero, este mundo torcido y perverso y caído que nos odia, está esperando ser consolado, está esperando ser ayudado. ¿Sabes qué significa Esdras? ¿Sabes qué significa Esdras? Al que Dios ayuda. ¿Por qué ayudaba a Dios a Esdras? Porque no era un religioso vacío, no era un cínico que se paraba y predicaba y decía lo que otros tenían que hacer, pero él no se involucraba, él no lo hacía. ¿Te acuerdas las palabras de Jesús acerca de los fariseos? Sus discípulos estaban atentos escuchando las enseñanzas de los fariseos. Jesús los cachó, Jesús los descubrió y les dice, hey, vengan, oigan lo que ellos dicen, porque lo que dicen es verdad, pero no hagan lo que ellos hacen, porque son hipócritas. Quiero compartir este testimonio personal. Hace antier, platicaba con el pastor, le mandé un reel. Yo suelo ver un podcast, no te voy a decir cuál, y compartí un reel, un fragmento con el pastor. Le digo, ¿cuál es su opinión al respecto? Pasaron unos minutos, pudimos platicar y él me dijo estas palabras:
ten cuidado, porque esas palabras están huecas. Esas palabras carecen de peso específico, son teóricos, pero dudo que vivan lo que dicen. Ay, gracias a Dios por los que somos pastoreados, amén. Y Esdras se encontró con palabras vacías, con una actitud religiosa que lastima a sus familias. Y Dios usa al profeta Malaquías para decirle a este pueblo religioso: hey, ¿qué hacen? Yo los unía a esas mujeres, hicieron un compromiso, un voto. Ahora, por cuanto hicieron eso, cuando ustedes vengan de manera religiosa a orar y a llorar en mi altar, voy a tomar el estiércol de los animales que traen para sacrificar y se los voy a aventar a la cara, bola de religiosos. Si tú reconoces que has sido llamado para ayudar a otros y consolar a otros, si tú sabes que has nacido para servir a Dios, sirviendo a todos, y para amar a Dios, amando a todos, aléjate de la religiosidad. Levántate en contra del espíritu religioso. Esdras hizo lo que pocos hacían, se involucró. Lee la oración de Esdras, hermano. Esdras llora, dice: hemos pecado. Esdras se mete en el problema. Esdras no se sienta a dirigir con una varita, a orquestar, a ordenar. Mira, hay gente tan religiosa que piensa que con su opinión las cosas van a ser diferentes. Están a disgusto, no están de acuerdo y se vuelven unos criticones que señalan y juzgan, pero no se ponen el overol, no se meten a la acción, no se hacen parte del problema, no generan un cambio desde adentro. Y cuando tú ves a Esdras orando, y Esdras termina de orar, dice que todo el pueblo se levantó y comenzó a llorar y se humilló delante de Dios, porque habían visto lo que Esdras estaba haciendo, la actitud de Esdras. Cuando Esdras reconoce que es ayudado por Dios, Esdras se levanta, Esdras se pone de pie, Esdras ¿cómo decirlo? Mira, Esdras no llegó con su cabezota a querer decirle a la gente qué hacer. Esdras tomó su vida y empezó a hacer lo que la gente tenía que hacer: humillarse delante de Dios, quebrantar su corazón, volver sus ojos a Dios, pedir misericordia. Apeló a la gracia de Dios, apeló a la misericordia de Dios, porque Esdras no solamente sabía cosas de Dios, Esdras conocía a Dios. Esdras no solamente sabía que Dios era bueno, Esdras había experimentado en carne propia la bondad de Dios. Por eso algunos de nosotros, cuando nos enfermamos, nos agüitamos y pensamos que Dios no nos ama o que Dios ya no está con nosotros. Lo que estás viviendo es una oportunidad. El cielo se está abriendo y hay una oportunidad para que tú conozcas que Dios es el que sana. Cuando tenemos estrechez económica, cuando no traemos ni para comprarnos un cubito, no es que el cielo se cierra y el infierno se abre para tragarte vivo. Al contrario, el cielo se está abriendo. Dios está atento para escuchar tu corazón, que dices: Padre, yo sé que tú eres bueno, yo sé que tú eres misericordioso, yo sé que tú no dejarás a un justo desamparado, yo sé que no hay hijos tuyos que mendiguen pan. Señor, yo sé que tú eres el proveedor, tú eres el que ve, tú eres el que responde, tú eres el que escucha el clamor. Y aquí estoy, Señor. Tal vez no tengo dinero porque he sido un cabezón, no he hecho un plan financiero, gasto como rico. ¿Cuántas veces me han dicho: cuida tu dinero? Y yo soy bien bueno para gastarlo, Señor, pero yo reconozco que necesito de ti sabiduría. Y sabes que el cielo está abierto y Dios dice: denle a este cuate más de lo que ha perdido. ¿Por qué? Porque tiene un corazón no solamente que sabe quién es Dios, sino que conoce y experimenta a Dios.
por eso enseñaba. Mira, y el pastor lo decía el jueves, ¿no? Acerca de la reunión de patos que hubo. Los patos aprendieron a volar y volaban dentro del auditorio y revoloteaban los patos. Y cuando terminó la convención de patos, ¿cómo salieron los patos por la puerta? Caminando. Oh, pues aquí venimos y nos amarreamos y nos sacudimos y gloria a Dios, amén, aleluya. Y cuando salimos allá y nos tenemos que volar, ay, ¿para qué sirve? ¿De qué sirve? Malaquías dice al pueblo en el tiempo de Esdras: ustedes han hablado mal en contra de Dios, porque han dicho, en vano es andar quebrantados delante de Dios, humillarnos y obedecer su palabra. Wow. Algunos de nosotros no nos atrevemos a abrir la boca y decirlo, pero sí lo pensamos y lo sentimos. ¿De qué sirve privarme de esas chelitas? ¿De qué sirve no bailar la coloreteada? ¿De qué sirve tener que aguantarme con esta y no cambiarla por otra? Nada bueno está pasando. Sigue avanzando, sigue al final. La filosofía de vida de Esdras era estudiar la palabra, vivir la palabra para poder enseñar la palabra. Hoy en día hay mucho opinólogo, gente que habla porque cree que sabe, pero carece de experiencia, carece de compromiso por la verdad. Esdras tenía firme el propósito de estudiar, de entender, de poner en práctica la ley del Señor y de enseñarla a los israelitas. Termino con esto. ¿Sabes cuál es el común denominador en la vida de Esdras? Esdras 10:1, por favor, y de ahí nos brincamos a los demás pasajes de esa porción. Mientras Esdras oraba y hacía esa confesión llorando y postrado rostro en tierra delante del templo de Dios, una gran multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, se congregó y lloró amargamente con él. Ese problema que estás viviendo no es solamente tu problema, como dice el reel, ¿no? O la música de no es mi problema, es tu problema, no es mi problema. Ese problema, esa situación que te ha puesto de rodillas delante de Dios, la gente está viendo cómo la estás sufriendo. La gente está viendo cómo estás sufriendo por que la voluntad de Dios se establezca en tu vida, como Jesús en el Getsemaní. Algunos vemos que tienes días de rodillas orando en el Getsemaní para que se haga la voluntad de Dios y no la tuya. Y es ahí en ese momento de quebranto, es ahí en ese momento de aflicción donde tus palabras tienen peso, donde con autoridad tú puedes decirle a otro: ten ánimo, ten confianza, esfuérzate, sé valiente, levántate, Dios está con nosotros. Así como Dios prometió estar con Zorobabel hasta que terminara de poner la última piedra, Dios está contigo en medio de tu proceso. Y así como Dios rodeó a Esdras de gente que entendió que Dios es bueno y que perdona, Dios está proviendo de personas que van a caminar contigo en tu proceso. Porque aquí no se trata de tener una apariencia, una máscara, de simular. Aquí se trata de decir: siento que no llego a fin de mes. Además, creo que ni voy a llegar a... Yo creo que algunos estamos ya en ese punto de decir: discipulado, si lo que quiero es agarrar ganas de venir a la iglesia, servir en la iglesia, no hombre, si yo lo que quiero es no dejar mi fe. Algunos estamos en ese punto, pero hay más por venir. Esdras 7 del 6, bueno, voy a leer un par de versículos. Espero que pongas mucha atención. No sé si aquí, muy bien, gracias.
Hay un común denominador y tú lo vas a identificar, y al final los que me digan cuál es el común denominador, les vamos a poner una estrellita en la frente. ¿Quieres salir de aquí con una estrellita en la frente? Muy bien. Este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová Dios le había dado a Israel. Y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová, su Dios, estaba sobre él. Porque el día primero del mes primero fue el principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. E inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y su consejo y sus consejeros y todos los príncipes poderosos del rey. Y yo, fortalecido por la mano de Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Ahora vámonos al capítulo 8. Y nos trajeron, según la buena mano de Dios, de nuestro Dios sobre nosotros, un varón entendido de los hijos de Mali, hijo de Leví. Porque habíamos hablado al rey diciendo: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que lo abandonan. Y partimos del río Jaba el 12 del mes primero para ir a Jerusalén, y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros y nos libró de mano del enemigo y del acechador en el camino. ¿Cuál es el común denominador? Efectivamente, estrellas para todos, por favor. Pero se las vamos a pegar así. Dice: no, mejor denmela, yo me la pego con mi propia baba. Ponte de pie, iglesia. En otra ocasión hablamos de Nehemías, ¿va? ¿Seremos nosotros también la respuesta a la oración de alguien más? ¿Cuántos Zorobabel hay aquí? Dicen: Señor, ya no busques. Como dijo Isaías en el capítulo 6: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? ¿Y qué dijo Isaías? Heme aquí, Señor, envíame a mí. ¿Habrá algún Zorobabel que diga: Señor, yo agarro el desafío de no amar al mundo ni lo que en él hay, sino me voy a dedicar a edificar tu casa, a edificar un lugar en el que tú reposes y tu presencia esté? O algunos de nosotros vamos a ser como Esdras, que dicen: Señor, yo voy a conocer tu palabra, yo voy a vivir tu palabra y yo voy a enseñar tu palabra, porque necesito que tu mano esté sobre mí para poder ser yo alguien que ayuda a los demás. Nacidos para ayudar y nacidos para consolar. Nehemías significa el que ha sido consolado por Dios. Y Nehemías consoló a una nación quebrantada por la religiosidad y la apatía espiritual. Pero de eso hablaremos en otra ocasión. Cierra tus ojos, iglesia, déjame orar por ti. Muévete, amado Espíritu Santo, paséate en nuestros corazones, Señor. Despierta nuestro corazón como lo hiciste con Zorobabel.